La Cueva del Diablo. Mitla, Oaxaca, es un reciente pueblo mágico cuyo nombre significa el lugar de los fallecidos. Es un místico lugar donde aún se conservan antiguas tradiciones zapotecas, algunas de ellas paganas, pues muchos de los habitantes practican hechicería, brujería, incluso satanismo, ya que se dice que el diablo habita en el pueblo. Vive en la cueva Binlahavil, más bien conocida como la Cueva del Infierno. Se dice que en esta cueva las personas buscan a Satanás para pactar con él. Le llevan ofrendas o realizan sacrificios para llamarlo. Quienes logran contactar con él dicen que es un hombre muy elegante. Habla zapoteco, usa caballo y en vez de piernas tiene patas de guajolote. Hay una oscura leyenda respecto a la carretera cercana a la cueva, pues la gente cuenta que en su construcción los ingenieros tuvieron muchos problemas para terminarla, hasta que los lugareños le avisaron que era porque el diablo no los dejaba, ya que debajo del camino estaba su casa, por lo que se le recomendó ir a pactar con él. En un principio nadie se atrevió a ir, hasta que el encargado de la obra se armó de valor. Todos los trabajadores lo acompañaron, pero nadie se animó a entrar, solamente él. El rey de las tinieblas ya lo esperaba. Estaba dispuesto a pactar. Cuando el ingeniero le dijo cuál era su deseo, el diablo le respondió que la única manera en que él podría ayudarlo era si el hombre le entregaba un carro lleno de almas, trato que sí aceptó. Cuando llegó el momento de la inauguración de la carretera, el ingeniero invitó a los habitantes del pueblo a estrenarla, sin saber que ese mismo día la maldición pactada estaba por llegar, pues un coche lleno de gente falleció en un accidente derramando su sangre en la carretera. Sin embargo, el terrible accidente no detuvo al ingeniero en su ambición, pues volvió a visitar al diablo, ya que quería dinero. Cuando hablaron del costo del pacto, el diablo le dijo que él buscaría la forma de cobrarle, y el ingeniero volvió a aceptar, pero ahora sin idea de la tragedia que se avecinaba. Pasó el tiempo y los 7 hijos del ingeniero fueron falleciendo uno a uno, hasta que se quedó sin ninguno. Al final le quitó a la última persona que le quedaba, que era su esposa. El hombre obtuvo lo que quiso. Era millonario, pero estaba completamente solo. El hombre terminó sus últimos días completamente loco. Sin embargo, después de que falleció, no descansó, sino se quedó a pagar su condena, ya que han habido personas que aseguran haberle visto llorando por la carretera, tratando de impedir que otros entren a la cueva. Aunque no es recomendable pactar con el diablo, porque pueden tener devastadoras consecuencias. Las personas que tienen interés en contactarlo ya saben dónde encontrarlo, además de que se dice que martes es el mejor día para visitarlo. La Cruz del Diablo. Gustavo Adolfo Becker, versión libre. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada, llegamos a Belver, pequeña población a los pies de una colina, detrás de la cual se elevan, como las gradas de un colosal anfiteatro, las crestas de los Pirineos. Una pelada roca señala los límites entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del sendero que conduce a ese punto, se encuentra una cruz, el asta y los brazos de hierro, la base de mármol. La destructora acción de los años ha cubierto de orina el metal y carcomido la piedra de este monumento. Yo había adelantado a mis compañeros de viaje, y deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz. Un mundo de ideas se agolpó en mi imaginación. Eché pie a tierra, me descubrí y comencé a murmurar una de esas oraciones aprendidas cuando era niño. De improviso me sentí sacudido por los hombros. Volví la cara. Uno de nuestros guías, con expresión de indescriptible horror, pugnaba por arrastrarme consigo. Lo miré con asombro y cólera, en muda interrogación. Sus alarmantes palabras me sobrecogieron. «Por lo más sagrado, cúbrase usted y aléjese de esta cruz».
¿Tan desesperado anda que recurre al demonio? Francamente lo creí loco, pero él prosiguió. Esa cruz pertenece a un espíritu maligno. Por eso la llaman la cruz del diablo. ¿Una cruz y del diablo? Fuerza será que en llegado al poblado me expliques ese absurdo, le repliqué. Ya en un recóndito y lóbrego parador de Bel-Air, reunidos todos frente a un buen fuego y con vasos de vino, esperamos ansiosos escuchar la historia prometida. Nuestro guía se aclaró la garganta y dijo principio al relato. Hace mucho tiempo, cuando los moros ocupaban aún la mayor parte de España y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, esta y algunas otras formaban el patrimonio de un noble varón, cuyo castillo señorial se levantó sobre la cresta de un peñasco que baña el Segre. Quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad y sus vasallos detestaban, y ni el rey admitía en su corte, se aburriese de vivir solo con su mal humor, y sus ballesteros en lo alto de la roca. Devanábase los sesos en busca de alguna distracción apropiada a su carácter, cosa difícil, pues ya estaba cansado de mover guerra a sus vecinos, apalear servidores y ahorcar vasallos, y al fin se le ocurrió ir a pelear a una tierra maravillosa para conquistar el sepulcro de nuestro Señor, entonces en manos de los moros. Se ignora si lo hizo para purgar sus culpas, o con el fin de trasladarse a donde sus malas mañas no fueran conocidas. El hecho es que se llevó cuanto dinero pudo, redimiendo sus pueblos por una elevada suma. No conservó en propiedad sino el peñón del Segre con el castillo sobre la cima, y desapareció de la noche a la mañana. Durante un tiempo la comarca respiró en libertad. Ya no colgaban de sus sotos racimos de hombres. Las muchachas ya no temían salir, ni los pastores llevaban a sus ganados por sendas imposibles, a fin de eludir a los ballesteros de su muy amado señor. Así pasaron 3 años, cuando el temible varón, quién sabe si había caído de los cielos o abortado de lo profundo, apareció efectivamente entre sus vasallos. Tornaba reclamando sus vendidos derechos, más malo y pobre de lo que se había ido, y sin otros recursos que su despreocupación, su lanza y media docena de hombres desalmados, tan perdidos como él. Los pueblos se resistieron, como es natural, a volver a pagarle tributo, pero el señor prendió fuego a heredades, alquerías y mieses. Exasperados, los aldeanos se pusieron de acuerdo, y encomendándose a la divina providencia, tomaron las armas. El señor llamó a sus secuaces, convocó al diablo y se encaramó a su roca dispuesto a pelear fieramente. La lucha fue terrible y sangrienta, pero al cabo triunfó la causa de la justicia. Una oscura noche, cuando engreídos por el reciente triunfo, los de la fortaleza se repartían el botín en medio de una verdadera orgía, algunos aldeanos escalaron el peñón, a cuya cima llegaron a punto de la medianoche. Sorprendieron a los centinelas, pegaron fuego al castillo, y a la siniestra luz de las llamas dieron fin con los habitantes del castillo. Al día siguiente, entre los humeantes escombros de la sala del festín, solo quedaba en pie la negra armadura del temido señor, cuyo cadáver cubierto de sangre y polvo yacía a poca distancia revuelto con los de sus compañeros. El tiempo pasó. Los zarzales cubrieron los patios desiertos. La hiedra trepó por las paredes, y las campanillas azules asomaron entre las almenas. Los insepultos huesos blanqueaban a la luz de la luna, y aún podían verse las armas del señor del Segre pendiendo del pilar del salón. Nadie osaba por miedo acercarse al lugar, menos aún porque, según se decía, en ocasiones unas luces misteriosas se cernían sobre las ruinas. Luego, unas alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos viandantes llevaron a los aldeanos a una horrible conclusión. Una banda de malhechores se albergaba en los sótanos del derruido castillo. El terror se apoderó de los lugareños cuando notaron la desaparición de la armadura. Ya no colgaba del pilar. Posteriormente no faltó quien la viera revistiendo al jefe de los malhechores, uno de los cuales, poco antes de fallecer, confesó haber reunido una banda de jóvenes delincuentes que había elegido la comarca como teatro de sus fechorías y al castillo como punto ideal para sus reuniones.
Disputaban sobre cuál de ellos habría de ser el cabecilla, cuando una alta figura, enfundada en la armadura negra, se presentó delante de ellos y lo proclamaron de inmediato su jefe. El misterioso personaje jamás se descubría el rostro, no comía ni bebía, siempre a la cabeza resistía lo mismo las espadas que el fuego. La sangre derramaba, el llanto, los sollozos de sus víctimas le arrancaban crueles carcajadas. Los infelices habitantes de la comarca, desesperados, acudieron a un santo ermitaño, quien les dio una oración con el poder de someter al demonio. La usaron y pronto llevaron cautivo, a lomos de una mula, al capitán de los bandidos. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. Al día siguiente iban a juzgarlo. Cuando compareció ante los improvisados jueces, estos comprobaron que portaba la misma armadura negra del señor del Segre. ¿Pero quién se escondía tras el yelmo? En la sala del consejo le ordenaron descubrirse el rostro y declarar quién era. El preso respondió con un encogimiento de hombros que irritó a los presentes. Uno de los guardias le descubrió la visera. Un grito de sorpresa se escapó del auditorio porque el casco estaba vacío. La armadura se estremeció levemente y una a una sus piezas cayeron al piso con un ruido sordo y extraño. A nadie le cupo duda ya. El diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado el feudo de Belver. De inmediato se decidió devolver la armadura al calabozo, mientras se daba informe de la situación al conde y al arzobispo de Urgel, quienes resolvieron que se colgara la armadura en la plaza mayor de la villa. Los habitantes se aprestaron a ejecutar tan breve y compendiosa sentencia, pero al llegar a la cárcel salió a recibirlos el alcalde con esta novedad. Aguijoneado por la curiosidad, había penetrado en el calabozo y, aprovechando su descuido, la armadura se recompuso. Golpeó al alcalde y escapó. La multitud estuvo a punto de acabar con el causante de la fuga. Si se contuvo, fue solo por la urgencia de aprender nuevamente a la armadura. Al cabo de algunos días ya estaba ésta otra vez en manos de sus perseguidores. Faltaba, pues, ya nada más ejecutar la sentencia. Inútilmente, a fin de sujetarla, la colgaron de una horca. En vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse. En cuanto las desunidas armas veían 2 dedos de luz, se encajaban y volvían a sus excursiones por montes y valles. Aquello era cuento de nunca acabar. Angustiados, los aldeanos se repartieron las piezas de la armadura y fueron a solicitar consejo al ermitaño. El santo varón ordenó al pueblo una penitencia general, mientras él se encerraba 3 días en el fondo de la caverna que le servía de asilo. Al cabo salió y dispuso la fundición de la armadura diabólica para hacer con ella y con unos sillares del castillo del Segre una cruz. La operación se llevó a cabo entre nuevos y aterradores prodigios. Las piezas arrojadas al fuego lanzaban profundos y horrorosos gritos, saltando entre las llamas como si estuvieran vivas. El metal se retorcía gimiendo conforme los operarios iban dando forma a la cruz. Ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención, cuando la masa metálica y candente se encogía en una convulsión espantosa, rodeando a los desdichados que pugnaban por desasirse del mortal abrazo, o se enroscaba cual serpiente, o se contraía en zigzag como relámpago. Al fin del constante esfuerzo, las oraciones y el agua bendita consiguieron domar al espíritu infernal, y la armadura se convirtió en cruz. Es esa que hoy habéis visto, y a la cual se encuentra sujeto el diablo. Ante ella nadie se descubre, ni deposita flores o se arrodilla. Dios ha cerrado los oídos a cuantas plegarias se le dirijan en su presencia. Tal fue la leyenda, la historia, que nos refirió el guía aquella noche oscura en Belver, sobre la cruz del diablo.